Este es un chivo. Acabas de decir que soy presidente de la agrupación Impulso. Este sábado se inauguró en el Museo Benito Quinquela Martín la muestra Impulso 75 años, pasado y presente. Trajimos una tarjeta. Además de ser un chivo, creemos que es un hermoso recuerdo para que usen incluso como señalador, con un grabado del frente de nuestra casa, que está en la calle La Madrid al 300, La Madrid 355, entre Necochea y Almirante Brown. Esperamos que puedan pasar. En algún momento esta muestra va a durar hasta el sábado o 6 de septiembre, o domingo 6, no tengo presente. Pero bueno, es el domingo 6, ese es el cierre. Para que aprovechen, van a ver allí algunas obras sensacionales y extraordinarias de los grandes maestros que fundaron la agrupación y hicieron sus exposiciones en los inicios. Y también hay algunas obras expuestas de artistas actuales, de Impulso, algunos muy conocidos por todos nosotros en el barrio, como Mar Gasparini, que fue presidente hasta hace poquito tiempo y ahora es el vicepresidente de la agrupación, y otros artistas más jóvenes y otros no tanto. Pero bueno, que puedan aprovechar esa muestra. La idea era darles esto para que tengan el chivo de... No, traje todas las que tenía. Compartanlas. Las que no reciban, les pido por favor. Bueno, primero quiero decirles que es una enorme alegría y es muy emotivo volver a la escuela en la que hice toda la primaria. No, pero mi idea es algo importante también. Cuando ustedes, no hace falta, cuando ustedes se vayan, los que no hayan participado nunca de la charla y sean gustosos de seguir siendo invitados, Juan Carlos, que anda por acá, va a repartirles este papelito. Ya lo repartió. Decía que es muy emotivo volver a la escuela en la que me tocó hacer jardín de infantes y primaria entre 1972 y 1980. Estas aulas y estos pasillos y patios los transitamos incluso con un amigo y compañero querido que está acá, Alejandro Leyes, y con el hijo de uno de los integrantes de esta agrupación, Demián Agüero, que me recibió cuando llegué hace un rato, así que también eso es una gran satisfacción, encontrar acá a padres de excompañeros, como la familia Agüero, como Chichita, por supuesto, que no necesita ninguna presentación, a mis maestras de primer grado, María Luján Ontiveros, Dora Rodríguez, de segundo grado. Fíjense que no es para menos, ¿no? Como para no hacer una mención a esta particular reunión a la que me han invitado y que acepto gustoso acompañarlos. Me parece que el tema de la historia del barrio de La Boca es un tema que a todos nos atrae. Vivimos en este barrio, tenemos un sentimiento de pertenencia que nos llena de orgullo y de satisfacción, y es lindo adentrarnos en los pormenores, en los repliegues de nuestra historia, de este barrio, que es una historia tan rica, que tiene además la singularidad de ser un barrio que yo creo que es el de mayor nombradía en todo el mundo. En el mundo se habla de La Boca y no se habla de otros barrios. Esto lo puede dar testimonio cualquiera que se acerca a las zonas turísticas, vienen de todos lados a conocer La Boca, a conocer la cancha de Boca, a conocer Caminito, y eso nos llena de orgullo y de satisfacción. Personalmente me tocó estar cerca de empezar a acercarme al estudio de la historia del barrio a través de algunas acciones que se desarrollaron en principio en los años 90, que llevó adelante Eve Clementi, profesora de historia, muy amante de la historia boquense, que vino a recorrer el barrio y a hacer sus investigaciones de campo, sus estudios, y a reunirse con algunos vecinos emblemáticos, a conocer instituciones. Me tocó acompañarla en algunas de esas circunstancias. Yo no fui el principal acompañante, quien la ayudaba más. Los que más la ayudaron a Eve Clementi en la producción de esta obra que está acá, que la traje como testimonio, que es un libro que editó el Instituto Histórico de la ciudad, que se llama De la Boca, un pueblo, fueron dos queridos amigos, por supuesto todos saben, Rubén Rodríguez Ponciolo y Jorge Manuel López. Ellos fueron un poco los guías de ese recorrido que desarrolló Eve Clementi entre los años 1995-96, hasta que se pudo
fundamental este trabajo, que es una recopilación de recuerdos. Pero si hablamos de historia, todos sabemos que para abordar la cuestión de la historia tenemos que recurrir a fuentes, ya sea fuentes directas o fuentes indirectas. Las fuentes directas, por supuesto, son los documentos, y en ese sentido, cuando nosotros estamos interiorizándonos en el mundo histórico de nuestro barrio, tenemos que recurrir ineludiblemente a la obra de don Antonio Busich, La Boca del Riachuelo. Antonio J. Busich, que fue el fundador del Ateneo Popular de La Boca, y acá centrada otra maestra de primer grado, Chela Guerrero. Miren si será. No, para Chela y Humberto. Buenas tardes, saluda como directora de escuela que fue de este establecimiento. Bienvenida y gracias. Estaba haciendo mención, Chela, a don Antonio J. Busich, que fundador del Ateneo Popular de La Boca, y a su condición de uno de los máximos historiadores de nuestro barrio, que está acompañado además por otro gran historiador del barrio, que fue José Pugliese, fundador, secretario y presidente de la agrupación Gente, Arte y Letras Impulso, que vivió en este barrio, además, José Pugliese, y editó esta obra también imprescindible, que es Páginas de Historia de la Boca del Riachuelo. Serían ellos dos las dos grandes columnas historiográficas. Otro maestro de la pena, Eduardo Martinet, adelante. Madre mía, todos los maestros. Bueno, muchas gracias. Así que tenemos esos dos grandes aportes historiográficos que estoy convencido que Rubén Rodríguez completa con su tarea historiográfica, en la que nos inició a muchos a partir de una labor encomiable, a lo mejor no documentada, más allá de algunas ediciones que tuvimos la suerte de ver que él pudo producir. Uno de ellos, el libro de historia del Club Atlético Boca Juniors, el Club de sus Amores, editado en colaboración con Antonio Nilo Pellegrino, y el libro de Un boquense girando el mundo, que fue su última obra editada. Pero el trabajo historiográfico de Rubén le garantiza, le asegura, para quienes nos seguimos dedicando a esta tarea, le asegura el lugar en el campo de la historiografía barrial, compartir esa tríada junto con Antonio J. Busich y con José Pugliese, que nos permite hoy a todos nosotros, a los que nos interesa adentrarnos en este mundo, tener la guía de esos maestros que marcaron un poco el camino de la investigación historiográfica. Vamos a empezar diciendo algo que le debo reconocer la autoría intelectual a otro querido amigo que está acá, que es Horacio Espineto, amigo y historiador de la ciudad, cuando dice que la denominación de los barrios procede de determinadas circunstancias, cada una particular. En el caso de los barrios históricos de nuestra ciudad, tienen el correlato con el de las primeras parroquias, a las que terminaron dándole el nombre a sus barrios. Por ejemplo, el barrio de San Telmo, el barrio de Montserrat, Catedral al norte, Catedral al sur, San Nicolás. Después hay otros barrios que adquirieron el nombre de aquellos primeros propietarios que tuvieron tierras en él. Vamos a recurrir entonces a nuestro recuerdo, vamos a pensar en Devoto, vamos a pensar en Soldati. Y también aquellos barrios que tienen la referencia de algún hecho, de alguna circunstancia, de algún lugar emblemático que termina dándole la característica esencial a esa barriada. El Parque de los Patricios, el Caballito, por el Caballito de la Veleta, que estaba en el camino hacia el oeste, en fin. ¿Cómo? Las barracas, que era el lugar donde estaban asentadas las barracas donde se depositaban los cueros en el proceso económico. Y llegando al barrio de La Boca, hacemos referencia, creo no equivocarme, Horacio, me corregirás, creo que es el único barrio que tiene una referencia a una situación geográfica propiamente dicha, ¿no es cierto? A la desembocadura de la boca del riachuelo de los navíos, que así era la denominación originaria. Situación por demás particular,
porque le dio al barrio la característica de ser el pueblo costero. Y además, si lo pensamos y si lo analizamos con absoluta objetividad, tenemos que decir que es el barrio que estaba en las peores condiciones físicas para desarrollarse como se desarrolló. Es decir, que en definitiva, creo estar convencido de lo que les digo, que la historia de La Boca es la historia de un milagro, del milagro inexplicable del surgimiento de una aldea, de un pueblo, en torno a Riachuelo, en una zona anegadiza, poco apta para el desarrollo de la vida urbana, alejado e incómodo para el acceso a la zona céntrica de la ciudad, con una escasa población, y sin embargo, en ese contexto tan poco favorable, tan poco ameno, tan poco agradable, zona negadiza, zona de pajonales, terminó desarrollándose no solamente un barrio, una pequeña población, sino que le dio una característica, una impronta particular que terminó trascendiendo no solamente la fama en el mundo de lo que era nuestra ciudad, sino en todo el país y en todo el mundo, porque además fue cuna de tradiciones populares, culturales, artísticas que todavía hoy son admiradas en el mundo. Nos referimos a la pintura y las artes plásticas, nos referimos a la pasión por el deporte, como que en este barrio surgieron las dos grandes instituciones deportivas, los dos grandes clubes de fútbol, aunque uno de ellos luego abandonó la zona, pero su nacimiento en 1901 lo tuvo aquí el Club Atlético River Plate. 4 años más tarde se fundó el Club Atlético Boca Juniors en la Plaza Solís, en la famosa Plaza Solís, que está ubicada en la calle Suárez, entre Suárez, Olavarría, Ministro Brin y Caboto, que fue la primera plaza de este barrio, que cumplió hace muy poquito, hace unos meses atrás, el año pasado cumplió 120 años. Decíamos, las tradiciones populares que representó el barrio de La Boca, a pesar de esas condiciones adversas en las cuales le tocó crecer y desarrollarse. Hace unos 2 años atrás me propuse editar un libro en el que hacíamos una historia institucional del barrio de La Boca, una historia que se llama Caudillos y protagonistas políticos en La Boca del Riachuelo. Y hay una introducción de la cual voy a tomar algunos apuntes para compartir con ustedes, que tienen que ver con el desarrollo del inicio de nuestro barrio en unas circunstancias como las que les relataba anteriormente. Por ejemplo, recurriendo al recuerdo de la tarea historiográfica de Antonio Busich, tenemos que, según sus estudios y sus documentos, habitaban, más o menos para mediados del siglo XIX, algunos negros esclavos que se habían asentado en esos pajonales cercanos al riachuelo, escapados, huidos de los servicios para los que habían sido vendidos. Y decía que estaban en las proximidades, se ubicaban en las proximidades del Tragaleguas. ¿Qué era el Tragaleguas? Era la tierra que se extendía desde la actual calle Wenceslao Villafañe, toda la zona baja, hasta las laderas del Parque Lezama, todo terreno anegadizo, inundable. Hoy es prácticamente nuestro lugar de donde nos hemos desarrollado. Este querido barrio forma parte de lo que era el Tragaleguas en aquel entonces. ¿Qué dice Antonio J. Busich? Dice, estos negros se diseminaron en la ciudad, llegaron a los pajonales del riachuelo, se refiere a los negros que huían y que eran desertores, donde se los hallará, aunque rústicamente asentados en las primeras décadas de del siglo XIX, nos referimos, acaso fueron los más antiguos moradores de La Boca. También hace referencia a esta zona y a lo peligrosa que era una nota del capitán de puerto, nada menos que Martín Jacobo Thompson. En el año 1807 pedía que se cerraran las pulperías que empezaron a establecerse en la zona, porque
claro, empezaba a haber alguna población y las pulperías eran lo que dice Martín Jacobo Thompson, solo sirven para causar daño, son juntadero de vagos y jugadores, por las noches atraen con sus corrupciones a los serenos de los buques, que allí están anclados con las consecuencias que son de suponer. Además, los carretilleros del trajín, entre viaje y viaje, pierden el tiempo en estas pulperías, tomando el mate que precede a la inevitable partida de naipes. Fíjense los delitos que eran capaces de cometer esta buena gente. Solicita por todas esas razones que se las quite y que nunca más se las habilite en toda la ribera. ¿Quién le podía decir a Martín Jacobo Thompson que en toda la ribera iba a haber luego cafetines, no solo pulperías, cafetines, cantinas, bodegones, de todo, ¿no es cierto? Bouchet tampoco descarta que en las primeras décadas del siglo XIX hubiese un astillero incipiente como el que tuvo Miguel Pons, que construyó los primeros cascos de hierro botados en el riachuelo, que fue pionero de la industria naval, construyendo chatas y remolcadores. A pesar de que esas eran aguas barrosas, no tenía gran calado, no eran aptas para buques de gran calado, con lo cual también era una gran complicación el desarrollo de la actividad naviera, que sin embargo luego terminó siendo característica de la zona. En 1817, un soldado inglés, establecido aquí, Diego Brittain, compró los juncales de la Boca, conocidos como juncales, todo este territorio, superficie de unos 190.000 metros cuadrados aproximadamente, que limitaban al norte con el Parque Lezama, al este, zona más poblada por entonces, con el Río de la Plata, y al oeste con el arroyo del Piojo, actual calle Wenceslao Villafán. Aunque no se había organizado legalmente un poblado, ya se empezaba a notar, para la época de Bernardino Rivadavia, se empezaron a notar asentamientos pequeños, casas y chozas de baja calidad constructiva. En 1830, según el cronista Nicolò Cuneo, la Boca ya tiene 2.000 habitantes. En 1835, el gobernador de Buenos Aires dispuso que se abriera la que conocemos hoy como calle Defensa, de modo de llegar desde el centro hasta la zona de la Boca, o sea, por la ladera del Parque Lezama. Era la forma de acceder a la zona del riachuelo, donde se encontraba la capitanía de puerto a la que hacíamos referencia recién, que se encontraba ubicada en lo que sería la actual intersección de la avenida Don Pedro de Mendoza y Martín Rodríguez. Para esa época, ya a mitad todavía está Rosas en el gobierno, aprovecho a contarles una anécdota simpática. Rosas, que estaba sentado en Palermo, en San Benito, durante todo su estancia en Buenos Aires, porque también tenía propiedades en la campaña. Cuando era gobernador, y cuando no era gobernador, pero seguía siendo una persona influyente, él tenía unos amigos irlandeses establecidos en la Boca. Y solían invitarlo a cazar patos en estos juncales, en estos pajonales que estamos haciendo referencia, en las zonas cercanas al riachuelo. Esa familia, que son los Carman, todavía están asentados en el barrio de la Boca. Ya son 3, 4 generaciones, si no me equivoco, ¿no, Eduardo? Porque son amigos nuestros. Facundo acaba de escribir un libro que seguramente va a presentar en pocos días más en la Biblioteca Nacional. Y esta anécdota nos ha sido referida en forma directa por la familia Carman, que eran anfitriones de don Juan Manuel, que venía a divertirse un rato a cazar patos a esta zona de la Boca. Después de la caída de Rosas, en 1856, a instancias del Consejo de la ciudad, el camino a la Boca, es decir, la que denominábamos recién calle Defensa, cambió la iluminación, reemplazando el aceite por el queroseno. Todas señales de progreso, que se iba acercando de a poco y pese a todas las complicaciones, se iba acercando al barrio de la Boca. Un marino que tuvo calle en el barrio de la Boca y que luego fue reemplazada, a mi criterio injustamente, no porque fuese reemplazado su nombre por el de Juan de Dios Filiberto,
sino porque Don Juan de Dios merecía su calle, pero también Martín de Musí podría haber conservado la calle emblemática que tiene 2 cuadritas ahí entre Olavarría y Bransen. Escribía Martín de Musí: el puerto de cabotaje se encuentra en el pequeño arroyo de Barracas o Riachuelo, a 3 kilómetros del centro de la ciudad. La embocadura de este río en el de La Plata se halla obstruida, y acá está la referencia que hacíamos recién sobre el calado de los barcos. La embocadura de este río se encuentra obstruida por una barra que se ha tratado en vano de eliminar, pero es posible atravesarla en alta marea. El interior de este riacho es suficientemente profundo para goletas, y allí se ha formado una gran población, está hablando en 1850, una gran población y un pueblo que se denomina Boca, con mayúscula. Ya empezaba a haber referencias concretas al barrio y a su denominación, a la denominación popular que fue adquiriendo. En 1859, es decir, ya había caído Rosas, ya estaba unificándose la Confederación. 1859 es el año de la batalla de Cepeda, en la que la provincia de Buenos Aires, luego de la firma del Tratado de San José de Flores, se incorpora a la Confederación y revisa la Constitución Nacional, que había sido sancionada en 1853 sin su participación. Decía que en el 59 se hace una división civil de la ciudad en 12 juzgados de paz. La Boca estaba incluida en el juzgado de paz de Santa Lucía, es decir, Barracas, pero que también incluía Barracas al sur. Luego se separa Barracas al sur, que va a ser el partido de Avellaneda, y Barracas al norte es la Barracas que conocemos actualmente y de la cual dependía Santa Lucía, se denominaba Santa Lucía, de la cual dependía la Boca. También para ese año, en 1859, hubo un proyecto que impulsó el jefe de la policía, Emilio Castro, por el que se indicaba la conveniencia de darle denominaciones oficiales a las calles de la Boca, porque tenían la denominación de las personas que vivían en ella, el costumbrismo del vecindario. En la sesión del 10 de abril de 1863, por iniciativa de los concejales Guerra y Escato, se resuelve aprobar una partida destinada a comprar números y tablillas de nomenclatura de las calles de la Boca del Riachuelo. Ese mismo día se dispuso por primera vez la construcción de veredas en la zona. Según un estudio topográfico de 1869, había en la Boca 869 casas, con un promedio de 7.8 personas por casa. O sea, casi 8 personas viviendo en una casa. Aunque las casas son de madera y zinc, levantadas sobre pilotes. Eso es algo que un poco se ha olvidado en la Boca. Las casas levantadas sobre pilotes quedan muy pocas. Hay un gran registro, hay registro tuyo, de alguna que está en alguno de estos libros, y en esta muestra que estamos exhibiendo, la muestra de impulso en el Museo Quinquela Martín, hay un cuadro de Francisco Busurro, que es uno de los artistas fundadores de Impulso, un artista no demasiado conocido, pero que estuvo en Impulso desde aquel entonces, y es un conjunto de 3 o 4 casitas que están en una zona que se la nota con una situación medio de lagunitas en derredor, y las 3 o 4 casitas están alineadas todas sobre pilotes. Digo, es un reflejo de esa Boca que ha ido desapareciendo. ¿Qué decir de la inmigración, además teniendo mirada al lado? Bueno, para ese entonces ya empieza a notarse la presencia de extranjeros en esta zona, sobre todo por la actividad portuaria que había ido desarrollándose poco a poco y había adquirido una gran preponderancia. Ya estamos llegando a los años 70 del siglo XIX, que es el año clave y característico para la Boca. Las principales colectividades, fundamentalmente las italianas, los procedentes de la Liguria, procedentes del Piamonte, napolitanos, sicilianos, también hay presencia de vascos y bearneses, aunque en menor número, y europeos del este. De eso después algo nos vas a poder contar. Para entonces, estamos hablando de 1870, la Boca ya tiene una población de 8.000 habitantes. Pero el barrio no existía como jurisdicción y dependía para los trámites administrativos y electorales, como decíamos antes,
de Santa Lucía. Es el año 1870 en el que se dicta la ley 654 durante la gobernación de Emilio Mitre, el ingeniero Emilio Mitre, hijo de Bartolomé Mitre, por la cual la Boca conquista su propia jurisdicción, fijando los límites del nuevo juzgado de paz, que se separa del juzgado de Santa Lucía y se asienta en lo que se denomina el juzgado de paz de San Juan Evangelista. Pasa entonces a crearse la circunscripción también electoral de San Juan Evangelista. ¿Por qué de San Juan Evangelista? Porque las denominaciones de las circunscripciones eran las de sus parroquias, porque en los atrios eran donde se desarrollaban los episodios electorales. La Boca va a empezar entonces a desarrollar su vida institucional en el atrio de la iglesia de San Juan Evangelista, en su asentamiento actual, que todos conocemos, de la calle Olavarría y Martín Rodríguez. El primer juez designado fue don Sebastián Casares, que no era vecino del barrio, era vecino de San Telmo, que además había sido hasta entonces juez de paz de San Cristóbal, y el juzgado pasó a tomar posesión de su sede en un corralón de la avenida Pedro de Mendoza y Martín Rodríguez, cerquita de donde estaba la antigua Capitanía del Puerto. En 1882 a la Boca se le asigna también su propia seccional policial, se le da la sección número 20 de la Policía de la Capital. Para entonces, como bien vemos, tiene iglesia, tiene juzgado, tiene escuela, tiene tranvía, tiene ferrocarril. Estamos hablando de algo prácticamente insólito, porque en 20 años, desde que empezamos este relato, 20, 30 años, pasó de ser un lugar prácticamente inhóspito, prácticamente desierto, con una población inestable y sin condiciones mínimas de salubridad ni de ninguna naturaleza. Ya tiene una vida institucional, ya tiene un juzgado de paz, ya tiene un centro comercial, tiene su actividad, digamos, civil y comunitaria. Poquitos años después, en 1887, la población estaba distribuida en 124 manzanas, con una totalidad de 20.500 habitantes, en 800 y tantas casas, y que se conoció popularmente como la Boca del Riachuelo, y que en pocos años, muy pocos, llegó a tener, además, por la actividad portuaria, por la actividad naviera, toda la vinculación comercial a esta actividad, llegó a tener incluso una docena de casas bancarias que ponen sus sucursales para atender las necesidades del giro comercial de la zona. Por eso hablo del milagro de la Boca. Y no por nada, en 1870 se funda este juzgado de paz y se le da la denominación de San Juan Evangelista, y tiene su autonomía el barrio de la Boca, sino que además el Banco Nación, creado en 1891, luego de la crisis financiera y política de 1890, fundado por el presidente Carlos Pellegrini, en ese entonces el Banco Nación crea en este barrio su primera sucursal, lo cual también habla de las características que ya estaba adquiriendo este barrio como lugar pujante de actividad económica, comercial importante. Para que no se haga demasiado extenso, más allá de esta introducción que hicimos sobre la vida histórica originaria de la Boca, me gustaría intercambiar un poco ahora que Milada pueda contar un poco también su testimonio, su vida, porque estamos hablando de la Boca, de sus orígenes, y la inmigración fue muy importante, y el arte ha sido muy importante, y vos sos un exponente de las dos situaciones. Así que si querés intercambiamos ahora el micrófono, yo te escucho y después charlamos con la gente. Mira, yo lo que tengo que decir me parece que no es lo común en cuanto a inmigración, porque la mía fue un poco distinta. Mi papá nació en 1891, o sea que cuando se acercó la Primera Guerra Mundial, el pobre chico estaba estudiando agronomía y de golpe lo llamaron a servir a la guerra y tuvo que dejar todo. Y yo de eso no me acuerdo, por supuesto, porque él era soltero todavía, pero me acuerdo sí que él decía
que no, él fue porque no tenía otro remedio, pero que no estaba dispuesto a matar a nadie. Entonces le habrán enseñado a tirar, le habrán enseñado todo lo necesario, pero que él no tiraba así, que él tiraba así. Y que decía, menos mal que nadie se dio cuenta si no me hubieran fusilado a mí por inútil. ¿Dónde nació? En Praga. Somos todos chicos. Y él decía, menos mal que nadie se dio cuenta porque si no me hubieran fusilado a mí por inútil, porque realmente como soldado no fue muy útil. Y gracias a eso, la gente que él tenía a su cargo, ¿cómo? Que fue muy útil al revés. No mató a Bueno, nadie. pero digamos, no era lo que pretendían de él, ¿no? Gracias a eso, la gente que él tenía a su cargo, que no sé por qué lo tenía a su cargo, porque no tenía ninguna experiencia previa, lo quería mucho. Yo me acuerdo de haber visto, por ejemplo, un anillo tejido con crin de caballo, que le hicieron de recuerdo, una cajita tallada a mano y cosas así. También me recuerdo algo que él trajo sin permiso, pero bueno, la bayoneta, porque fue un recuerdo para él, eso me acuerdo. Bueno, la cosa es que el pobre se salvó, salió enterito de la guerra, De la primera, de la de la primera Gran guerra, Guerra Mundial. y de la, sí, que dicen que fue terrible. Fue terrible. A mí nunca me quisieron contar porque yo era chiquita después, pero bueno. Después se casó con el correr de los años, tuvo una nena, después otra, pero la familia estaba más o menos bien, aunque esos años creo que no fueron buenos para nadie, pero tenía malos recuerdos y malos presagios, que no era chiste. Cuando vio que Hitler empezó a decir cosas feas, él pensó, yo ya estuve en una guerra, ahora tengo una mujer y 2 nenas, que me perdonen, pero me voy. No sé por qué eligió Buenos Aires. Tampoco sé por qué eligió Sudamérica. ¿Te acordás el año que dijo? Sí. Primero visitó otros países que le parecían hermosos para hacer turismo, pero no para vivir. Pero cuando vio Buenos Aires dijo, sí, esto sí, porque Buenos Aires, de eso sí me acuerdo, era muy hermosa. El centro de la ciudad era más lindo que ahora. Sí, yo me acuerdo, yo tengo mis buenos años, así que no me equivoco en eso, es seguro. Además yo siempre fui muy callejera, así que en cuanto pude me largué a la calle a mirar todo. Bueno, y nos vinimos. El que consiguió un departamento, trabajo en el consulado, y nos escribió mi mamá Vengancé, y vinimos él vino en el año 34 y nosotras en el 36. Nos fue a buscar al barco con un ramo de rosas para cada una, y bueno, anduvimos. Pero en Europa las cosas seguían mal, y el 3 de septiembre del 39 se declaró la guerra en Europa. Y mi papá no... ¿Cómo? La segunda guerra. La segunda, sí. La segunda. Y mi papá no lo pudo aguantar. Le dio un infarto. Yo lo vi. Se cayó al suelo y ahí se quedó. Bueno, y ahora viene mi relación con la Boca. Yo me habría quedado muy triste, yo de eso no me acuerdo, pero sería correcto pensarlo. Y teníamos una buena vecina que dijo, pobre nena, está tan triste. Y tengo otra nena querida que no está triste, pero está sola. Las voy a juntar a ver si son capaces de jugar bien juntas. Y me llevó a casa de la que sigue siendo mi mejor amiga, después de tantos años. Y me llevó a su lugar preferido, que era abajo de la mesa. Y ahí jugamos muy bien. Y les cuento esto porque esa chica es la hija de Félix Mutarelli, que no sé si alguien se acuerda de él. ¿Sí? ¿Te acordás? Bueno, Félix... bueno, eso me... claro, la canción del campeonato. Bueno, y eso es lo que les quería contar porque eso fue lo que me relacionó con la Boca de entrada. Y él era Pedrín Fainero en ese programa que era muy famoso, La Gran Pensión y Campeonato. Y
nos llevaban los domingos a Río Belgrano, que tenía un pequeño teatrito, no sé dónde, a ver cómo se representaba esa audición todos los domingos al mediodía. Y creo recordar que los partidos se jugaban los domingos a las 3 de la tarde, porque no había luz en las canchas, ¿puede ser? Sí, sí, todos los partidos para meter. Bueno, entonces está Solo el domingo. eso, sí. Madera. Tampoco. Bueno, y lo más importante para mí de todo eso fue mi primer visita a la Boca, año 41, que Boca salió campeón y se inauguró la Bombonera. No sé, yo de Boca soy de Racing. Bueno, pero alguien Usted no puede hablar. yo no sé si me equivoco. 40. 25 de mayo del 40. Bueno, 40. vamos bien, 40. 40, sí. Yo estaba. Bueno, y los Mutarelli vinieron con su nene, con su nena y la amiguita de la nena. Y se hizo una fiesta enorme debajo de la cancha. Y yo me acuerdo de eso porque la pared de la cancha era enorme, pero no era así, era así. Y yo no podía entender cómo una pared podía ser inclinada. Y yo era chiquita. Bueno, esa fue mi primera visita a la Boca. La segunda fue un poco más accidentada, pero terminó muy bien. A mí eso de los barcos siempre me gustó mucho, lo del agua también. Y mamá, pobrecita, nos sacaba los domingos a pasear y veníamos solo a los barcos. Después de muchos años me di cuenta que la pobre quizás, con toda nostalgia, quería ver los barcos, porque pensaba, yo si me subo acá me voy a mi casa. Era lo que le arrimaba a su recuerdo. Mamá nunca volvió a hablar con nadie, nunca volvió a ver a nadie de su familia. Antes hablar por teléfono a Europa era un desastre, y pensar en ir y volver en barco era otro desastre, así que bueno, así pasó. Bueno, entonces, mientras tanto conocí a un chico excelente, inmigrante también, pero de familia escocesa, lo que hizo que mis hijos en realidad fueran una especie de ensalada de frutas, porque es una mezcla terrible. En la casa de mi esposo había una francesa, un español, un escocés, bueno, y yo. Y yo siempre decía, quiero conocer la Boca, quiero ver los barcos. Tanto pedí que un día dije, bueno, vamos a probar. Y vinimos caminando y nos fuimos hasta pasando la vuelta de Rocha, que no sé ni cómo era, no me acuerdo. Y después cuando nos cansamos dijimos, bueno, vamos a volver. Pasó un tranvía que creo que era el 15, que iba por Corrientes. Y nos subimos para venir al centro. Y nos pasamos cerca de la cancha, justo terminó el partido. Y se llenó de chicos, muchachos, de todo. Y yo era la única mujer en todo el tranvía. Yo tendría más o menos 20 años y no era muy fea. Así que yo me quería morir. Porque yo decía, ahora me dicen algo feo. Bueno, no pasó. Estaban todos contentos, se portaban todos bien. Sacaban la mano por la ventanilla y hacían bum, bum en el tranvía así, pero bien, todo bien. Bueno, esa fue la segunda. Y la tercera ya fue cuando habíamos comprado en Catalinas y desde lejos mirábamos cómo levantaban los edificios porque no se podía entrar. No sé si se acuerdan ustedes que no se podía entrar. Claro. Había vallas de madera por todos lados. Sí. Bueno, así que más o menos esa fue la historia nuestra. Y a los primeros años, por supuesto, yo no. Siempre dibujé, pinté toda mi vida, pero con los niños chiquitos no tenía mucho tiempo para hacerlo y menos salir a la calle a sentarme por ahí, ni loca. Entonces, esos años no hice mucho. Pero después, cuando los niñitos crecieron, lamentablemente mi mamá murió, que vivía con nosotros, mi esposo siempre estaba en la oficina, entonces ahí empecé a salir y ahí sí me di el gusto ya de poder dibujar y empecé de a poco.
traje una cosa para mostrarles. De esa fiesta que les cuento que presencié debajo de las gradas de la Bombonera, había esto, que era de la fiesta que Pedrero Fainero El casamiento hizo de Pedrín. el casamiento de Pedrín. El casamiento de Pedrín. Sí, dio la vuelta olímpica con la, si lo quieren ver, pasa el barrio. Pasa para allá. Eso fue, supongo que la vuelta olímpica, me imagino yo, ¿no? Bueno, también el casamiento de Pedrín había sido uno de los motivos que hizo el agua fuerte Quinquela. Sí, claro, bueno, era protagonista de la historia de su boda. Lo que pasa es que se trataba de una obra de teatro. No, seguro que hacían una obra de teatro. No. Era una fiesta pasaconera. Y bueno, esta... Y ahí está la novia. Perdón, ¿está abierto el micrófono? Está abierto el micrófono. Sí. Y esta foto... Acercate bien el micrófono. Digo, Viviana Villa no te oye. esa foto yo la encontré en la avenida Perdón, Paladino. pero este es el padre de la novia, ¿no? ¿Cómo? No, este no es Pedrino, ¿se casó con este? No, ese es Pedrín. Ese Pedrín, Ese pero ¿Con Pedrín. este se casó? ¿Este se casó? Es una actriz fiesta. que hacía Pero un espectáculo. Es un Era una espectáculo, no es de representación verdad. simbólica. Claro, es simbólico. No era de verdad. Ah, bueno. La pasás un Lo que poquito, sí por favor. es de verdad, les cuento todo porque Ahí está, Era mira. mirada, que no se gusta. en Banchero todavía ahora hay una foto de Puntanelli con Silencio, por linda favor. esposa comiendo con amigos. Y si alguien me pudiera conseguir una copia de eso, mi amiga sería muy feliz. ¿De qué? Perdón, ¿De qué? ¿qué era el casamiento? Acerca el Mi micrófono. querida, ¿Qué era el casamiento el de Pedrín? casamiento era el año que se inauguró la Porque se hizo esa Bombonera. fiesta después de la inauguración dentro del festejo de la Bombonera. ¿Pero era un casamiento de verdad? No. de radio. Claro. Una función de radio. Está la foto dando vuelta, Hace lo que ella quiere. Escuchen que va a leer lo que dice la foto. En la foto decía atrás, Cheche Más, que es el nombre de la chica, el 5 de enero de 1941, y el nombre ficticio de ella era Titina Campeonato, y Pedro Jairo. Dice, archivo Peirano, y la foto es del 22 de enero. Esa es la inscripción que tiene la fotografía original que vos tenés de la que Sí, trajiste sí. ahora una fotocopia. Claro. No, porque se prestó a confusión. Hay que recordar, quizás, perdón, Por favor. que ese era un programa cómico, que iba los domingos al mediodía y decía la pensión del campeonato. Había personajes Sí. que representaban a cada uno de los A cada clubes. club, claro. Bueno, pero era el de la Boca. Y la dueña de la pensión era doña asociación que hará ganar los partidos con justicia y razón. Me acuerdo de eso, yo tenía 8 o 9 años, no sé, pero para mí era todo un mundo distinto porque en mi casa nadie sabía nada. Les digo lo que te dije a vos, porque te lo dije a vos, pero para que lo escucharas. Que Quinquela también tiene en Pedrín un motivo recurrente en muchos de sus aguafuertes que se pueden ver en el Museo Quinquela. Era un personaje de la cultura popular. Entonces, por eso te digo Y para que... nunca lo vi eso. Y hoy se sigue haciendo la tribuna. No, en los aguafuertes. ¿Sí? Los dibujos. A ver, contala. Cada vez que Boca sale campeón se sigue representando lo mismo. Claro. La novia en la tribuna. Bueno, ese fue mi vínculo con la Boca. Después vinimos a vivir acá porque nos habíamos encontrado en
empezó en la época de la intendencia de Hernán Giral, cuando el presidente era No tengo la menor idea de esto. Lo que sí les puedo contar, otra cosa cómica, es que habíamos ahorrado unos pocos pesos. Y mi esposo me dice, tendríamos que comprar algo con esto, porque si no, también había inflación, no tan gordita como la de ahora, pero había. Y mi esposo me dice, tendríamos que comprar algo, aunque sea para invertirlo. Y gracias. Y yo me había anotado en esto de la Comisión de la Vivienda, sin mucha esperanza, porque uno siempre piensa que le va a salir a otro. Y el mismo día que mi esposo se llevó la poca platita para comprar un autito, me llamaron de la Comisión de la Vivienda y me dijeron, señora, le adjudicamos un departamento. Así que tuvimos las dos cuotas juntas durante años, 2 años creo que fueron. Pero bueno, cuando uno es joven puede todo. Bueno, no sé qué más les puedo decir, eso ya es todo lo más importante. Milagro, vos hiciste hay dos referencias importantes en tu historia personal que tienen una vinculación directa con la historia del barrio La Boca. Una es la inmigración. Sí. Si bien vos viene tu familia y contigo de chiquita en los años 30, esa es una de las corrientes inmigratorias importantes, la que se da entre guerras, ¿no? Luego de la primera, luego de la segunda también hay otra inmigración importante. La Boca se forma fundamentalmente, sus orígenes, con la primera gran corriente inmigratoria, la de mitad del siglo XIX. Pero también hace referencia a tu amor por la pintura, por el dibujo, que también es parte de la historia emblemática del barrio de La Boca, porque no se puede desconocer que el barrio, pese a sus características tan particulares, desarrolló además una escuela de arte que en realidad en gran medida marcó rumbos no solamente nacionales, sino a nivel internacional. Y en gran medida esos artistas que surgieron en La Boca surgieron con características muy parecidas a las que nos estás contando vos, que es un poco tu experiencia de vida, la de los artistas del trabajo, los artistas de la vida cotidiana, el pintor que era trabajador de día y que a la noche o a la tarde pintaba hasta altas horas de la noche. Y una de las características del barrio es eso, la de los artistas trabajadores, esos hombres y también mujeres, que también las hubo, que pintaban y desarrollaban esa labor artística, pero no era su medio de vida. Ellos debían trabajar muchas horas por día y luego desarrollaban su vocación artística y lo hacían con absoluto desprendimiento y sin un sentido comercial. Por eso surgieron esas instituciones boquenses que le dieron lugar a los artistas. La Unión de La Boca, donde Alfredo Lázari daba sus clases y donde aprendieron Quinquela, Victorica, la Cámara de Muchachos, de Jóvenes, Jerónimo Marcos Tiglio, y luego las asociaciones en las cuales ellos se nuclearon. Creo que también lo que vos estás contando nos da la pauta de que esta característica, si se quiere, está en el ADN de La Boca, la cuestión de la inmigración y en la cuestión del arte, que además tuvimos la enorme fortuna, si se quiere decir así, de tener la presencia permanente y rectora de una figura y una personalidad como la de Quinquela Martín, que en gran medida le dio a La Boca una impronta según su propia concepción. Era un tipo de trabajo, Quinquela, pero al mismo tiempo fue el tipo que cuando empezó a irle bien, empezó a pensar en el barrio, empezó a dejar cosas que todavía hoy las tenemos. O sea, devolverle al barrio lo que él había recibido del barrio, lo hizo a través de su acción filantrópica. Y no solamente porque Habla con el micrófono. Digo que no solamente por todo lo que donó mucho, Muchísimo, sino por lo que hizo para hacer conocer el país y hacer conocer La Boca en todo el mundo. Sin ir más lejos, la cuestión de la policromía es una cosa muy característica nuestra y que se la debemos a Quinquela. Sí, la gente viene encantada acá. Ahora, yo estuve buscando mucho en archivos, fotos y cosas así. Me doy cuenta que es más importante La Boca ahora de lo que fue. Esa es tu opinión. Sí, porque hay mucho más material ahora de lo que había antes.
en cuanto a fotografía y cuadros y movimiento artístico, muchísimo. Lo que pasa es que se hizo de la nada. Sí, yo sé. En ese entonces no había nada, se fundó sobre, o sea, hoy hay donde pararse, están los cimientos de toda esta escuela artística, de toda esta tradición cultural. En ese momento lo fundaron ellos y no sabemos si eran conscientes de lo que estaban fundando. Gente que se nucleaba en esta labor artística, como en la agrupación Impulso, por ejemplo, que tuvo un seleccionado de artistas extraordinarios que se juntaron para dar esa posibilidad de salir de la vida académica o de lo que eran las galerías del centro para darle lugar a los grandes artistas populares, pero además artistas que empezaban su carrera, que fueron los que empezaron a exponer en Impulso cuando no eran famosos. Los Soldi, los Petruti, los Antonio Berni mismo, bueno, muchísimos podríamos nombrar, pero esta era la característica que tenían. La empezaron a hacerlo desde la nada. Es lo que hoy hay una base, por eso hay mucho más material, a eso te referís. Claro. Y la gente conoce muchísimo lo que hay acá, por suerte. Sí. Y contá un poco lo del tema de tus recorridas, Bueno, que son estos testimonios que ya- dejan cuadros como este. ya lo dijiste, lo dijo Lili, lo dijiste vos, yo tenía de veras un planito de la Boca y yo iba marcando, por acá ya fui, por acá no, así que lo tengo hecho todo. ¿El plano ese lo conservás? Sí, Ese plano sería muy importante compartir. Ese plano debería, claro, porque es una recorrida, creo. es una recorrida. topográfica, está perfecto. Sí. Es un plano para editar. Caminé lo que caminé. Sí, sin duda. Sí, Todos los Y cuadros que, tienen la como dijo dirección. Lili, Claro, también sí, tuve sí, suerte, sí. siempre me trataron muy bien en todas Sí. partes. Claro. La Y gente vos la- empezaste con las rejas y balcones y después empezaste con las casas. Sí, porque yo cuando vine a vivir a Catalinas, yo ni siquiera conocía la Boca, digamos, los edificios, los balcones, los negocios, no lo conocía, porque con los chicos chiquitos yo No había tiempo. no tenía tiempo, ni salía del barrio. Y además porque eso es otra cosa que nos pasaba. En Catalinas muchas veces no se conocía la historia de la Boca. No, para nada. Salvo aquellos que venían a Catalinas pero porque eran de la Boca previamente. Claro, mucha O gente sea, vino, sí, aquel que sí. podía dejar el conventillo, Claro. dejar y venir a un departamento de Claro, mucha estas gente características. que era grande, por ejemplo, Claro. prefería pasar a un departamento Pero que también tenga vino a trabajo. Catalinas mucha gente que no era de la Boca. Sí, sí, y sí, Que casualmente. empezó a conocer la Sí, Boca a partir sí. de estar en Catalinas, Y mucha gente que por nada del mundo se quiere ir, por supuesto. inclusive yo no me iría por nada. Pero no dibujaste Catalinas, ¿o sí? Sí, ¿Dibujaste Catalinas? sí, tengo desde mi ventana en las 4 estaciones cómo se ve distinto. Pero bueno, no lo tengo marcado ni nada, pero es muy lindo. Sí, sí. Además, haber visto crecer los árboles también fue muy lindo. Y pienso que deben crecer bien acá porque tienen los pies húmedos. Claro. Entonces, Bueno, esta historia que contábamos recién, sí, crecen como locos. esto era puro agua. No, hay hermosos jardines. Aprovechamos Está para todo pedirle bien que diagramado. hagan comentarios o preguntas, porque seguro van a querer preguntar cosas. ¿Cómo quieren hacer? ¿Preguntas o comentarios? Abrimos acá para que no sea... ¿Me permitís Sí, cómo no. un pequeño aporte? Nada ¿Cómo no? más? Por supuesto. Vos hablaste de las casas hechas sobre pilotes Sí, de años A. sí, desde el siglo XIX, fines Bueno, del siglo Yo XIX. te quiero contar que las casas dúplex de Catalinas están hechas sobre pilotes. Sí, claro. Porque era todo un bañado y que al Los principio... edificios también. Claro, los edificios no sé, pero al principio, cuando se inauguró Catalinas, venían inspectores de la Comisión Nacional de la Vivienda para ver qué tipo de plantas habíamos puesto para que las raíces no molestaran los pilotes. Y nos han hecho sacar plantas porque las raíces eran demasiado Claro, las que se extendían demasiado y Exactamente, afectaban la exactamente. estabilidad. Hoy habría que sacar bastante de esas plantas que están rompiendo todas las veredas dentro de Catalina. Claro, lo más peligroso es que ataque vaya por abajo. El paro borracho se viene.
Sí, que tiene las raíces diferenciadas. No son prohibidos de plantar. Sí, con una material concreto. El fico. Le aclaraba la señora de los filos. Fomento algo. No, yo quería decir simplemente que se podría hacer un paréntesis para añadir por qué nos llamamos Barrio Catalinas. Sí, por los Palacios. depósitos. Cuéntelo porque usted lo sabe, cuéntelo. Compartámoslo. ¿Ponete de pie o andaba con micrófono? Un micrófono. El barrio originalmente se denominó Que Catalina. pasen el micrófono. Ahí lo va a decir algo. Primitivamente, la zona esta se llamaba la Laguna de los Piojos, Laguna de Ipigueli. Y cuando se comenzó a poblar, era propietaria de toda esta zona la compañía inglesa de Catalins, las Catalinas. Era una compañía inglesa que tenía depósitos, vendían guardan y alquilaban para conservar mercadería de todo tipo. Sí. Y quedó como Catalinas. Claro. O sea, el nombre era de Catalins, el artículo THE, de Catalin. Y así quedó fijado en la mente el lugar de las Catalinas. ¿Por qué Catalina Sur y Catalina Norte? Porque Catalinas Norte es hoy el Puerto Madero. No, esto es Es retiro. otra cosa. Los edificios de oficinas. De Plaza de Mayo para allá. Era toda la misma historia, Son oficinas. La historia de los comienzos del barrio está en un libro digital que escribimos con Emma Zavala. No sé si está por acá. No. En donde se aclara todo esto. En realidad, la empresa Las Catalinas era una empresa que tenía depósitos para la exportación y la importación. Todavía no estaba hecho el Puerto Madero. Entonces había, en la bajada de Tucumán, había un muelle precario que se llamaba el Muelle de las Catalinas porque estaba Porque está el convento de la Catalinas. Claro. Claro. La antigua denominación de Viamonte, bajada de las Catalinas. Bajada de las Catalinas. Así es, eso está todo en el libro. Después, esta empresa hizo los primeros depósitos en lo que hoy llamamos Catalinas Norte. Eran los depósitos de las Catalinas. Después compraron esta zona. Como las otras eran primero y estaban al norte, le pusieron allá Catalinas Norte y a estas Catalinas Sur. Y estuvieron funcionando, no recuerdo exactamente el año, pero hasta 1940 y pico. Esos terrenos los compró el Estado, quedaron los galpones, la empresa se abrió, se terminó, y en esos galpones que quedaron fueron los obradores que después, no todos, ¿no? Pero muchos, fueron los obradores que después sirvieron para hacer el barrio que tenemos. El barrio que tenemos estaba hecho en lo que hoy podemos decir un potrero, donde había muy pocos árboles. No había un desierto eso. Los únicos árboles que había en esa época son los que se encuentran sobre la vía del ferrocarril, que creo que son unas tipas, si no me equivoco, otras tipas que hay en los edificios donde le dicen la isla, cruzando Necochea, y había dos sauces bellísimos cuando se inauguró el barrio, que estaban En Necochea y Arzobispo Espinosa. Espinosa y, bueno, sí, uno casitas. ya no está, queda Claro. uno solo, que son los árboles históricos. Después en el resto del barrio no había nada. Los que quieran conocer la historia de Catalina desde ese momento hasta nuestros días, los invito a que abran en internet el blogspot que hizo Emma, que es Catalina Sur, blogspot, y ahí está el libro con toda la historia, desde que se inauguró el barrio hasta nuestra época. Y hay mucho de la historia de La Boca en nuestro barrio, porque según los primeros vecinos, muchos, como yo misma, hemos venido de los patios y los conventillos de La Boca y trajimos ese espíritu solidario, porque casi todos éramos, yo no, pero mis papás, y todos éramos inmigrantes, y la familia que había eran los vecinos. Entonces ese espíritu solidario fue el que, digamos, de ahí donde surgió el espíritu que hoy percibimos
existe en Catalinas, donde se pueden hacer, por ejemplo, como barrio, este tipo de reuniones y muchas de las, como Te Recuerdo Barrio, y muchas, el teatro Catalina Sur, Es real. muchas cosas sociales que tenemos hoy en el barrio se deben, según los primeros vecinos, a ese espíritu comunitario que se trajo del barrio de La Boca. Muy bien, Bueno, eso perfecto. además, déjame que te diga que ese libro está muy bien hecho, no sé, yo pensé que todos lo conocíamos, realmente es muy recomendable, es una construcción colectiva que han hecho el grupo se puede compartir incluso en Facebook, es una maravilla, tiene imágenes testimoniales de todo, de álbumes familiares, pero está bien, es un aporte a la historiografía del barrio que a mí me parece sumamente original y además es fuente de consulta, es realmente una gran cosa, es hermoso. Uno tiene la pasión por el libro impreso, el papel y la tinta, pero realmente para esta época es, primero que es una cosa cómoda, práctica y además es gratis. Pero lo que digo es que tiene un valor documental realmente muy útil, yo lo recomiendo mucho, lo he consultado muchas veces. A lo que decía recién Aldo Formento sobre el tema de Puerto Madero, me despertó la famosa polémica, que es la que en definitiva termina siendo, creo yo, determinante para el destino del barrio de La Boca, que es la derrota del proyecto del ingeniero Huergo, el proyecto portuario del ingeniero Huergo, en detrimento, en favor del proyecto de Eduardo Madero, que había sido vicepresidente de Julio Argentino Roca en la primera presidencia. Es decir, nosotros los boquenses podríamos decir que a nosotros el roquismo también nos derrotó en ese terreno, es decir, cuando el puerto se elige definitivamente el proyecto del Puerto Madero en detrimento del proyecto de Huergo, que era el verdadero puerto que debía haber sido el puerto de aguas profundas, que se debió haber trabajado de la manera en la que lo proponía un ingeniero, y el otro era la visión del empresario, esta era la visión del ingeniero, le trajo a La Boca las consecuencias que todos conocemos. Un cronista de estos tiempos me dijo, que cuando estaba haciendo este trabajo, este libro, me hizo un comentario, me dice, mirá, la historia de La Boca tiene la particularidad de que en chiquito le pasó lo que luego le iba a pasar en grande a la Argentina, es decir, el enorme esplendor del barrio de La Boca en pequeño fue el gran esplendor que luego además vivió el modelo agroexportador argentino y la época del apogeo hasta su decadencia y su deterioro, y que La Boca también vivió su decadencia y su deterioro, de la que todavía hoy, quienes tenemos algún compromiso, como los que tienen ustedes con estas asociaciones o nosotros desde otras, tratamos de revertir con nuestro compromiso y nuestro trabajo barrial. Pero ese proyecto económico y social, cultural, terminó llevando a La Boca una situación de enorme deterioro del que todavía tenemos que seguir trabajando mucho para revertirlo. Me extendí, había levantado la mano Chichita, perdón. No, levanté la mano a Para hacer callar a alguien, bueno, Alfredo. porque me está esperando que dice, no tenemos que ir, no tenemos más. No, porque un beso a Fabián y a Marcelo. Sí, chao, Chichita. Chao, Tere. El sábado, Sí. vamos a pasar con el libro del barrio. Ah, muy bien, muy bien. Eso es en la fiesta de La Boca que se va a hacer en Pedro de Mendoza y Almirante Blanco. Ahí está, el sábado desde el mediodía. Desde la mañana. Perdón, va a haber un ballet de danzas checas. Es el proyecto de Diques. Y además, el proyecto del Puerto de Diques fracasó en muy pocas décadas. Por eso se hizo Puerto Nuevo. O sea, en definitiva, el proyecto de Madero fracasó también porque no llegó a tener vida útil mucho más que unas pocas décadas. O sea, fue un fracaso realmente. Eduardo Martínez, levantó la mano. Vos sos nacido y criado acá. Sí. Y acá, no sé, también Gonzalo y otros. ¿Cómo empieza, como esa generación, esa clase media que se pone en Catalina, cómo empieza tu vínculo con La Boca, digamos, que está ahí nomás, ya sé, sos de La Boca, nadie niega esto, pero ¿cómo empezás a interesarte en todo eso? Porque a veces Catalina promovía una suerte de gueto, ¿no? Sí, en alguna medida sí. Particularmente a mí me parece que no tuve nunca una actitud de cerrazón hacia el barrio de La Boca. Lo que sí comenté antes, cuando empezaba la charla, es que haber acompañado
Yo en ese entonces no militaba en agrupaciones boquenses, pero haber acompañado a Eve Clementi en ese primer tanteo de la zona barrial para preparar este libro que había mostrado antes, que hizo el Instituto Histórico de la Ciudad, de La Boca un Pueblo, me debe haber dejado me debe haber inoculado el virus por estudiar más y aprender y saber y relacionarme, y además esta cercanía con gente como la que vino hoy acá, los maestros que tuve, las maestras y maestros que tuve, la amistad con Rubén Rodríguez, bueno, la vida comunitaria nos fue acercando a la historia del barrio de La Boca. Y luego, bueno, vos también tenías algún tipo de responsabilidad, seguramente tenés. Y Eduardo Martínez, te conocemos las mañas todos acá. Sí. Siempre me llamó la atención la arquitectura de La Boca en cuanto a esas casas señoriales, o sea, sé que eran de estilo italiano, Sí, que hay muchas, sí. de materiales preciosos, o sea, porque son unas construcciones hermosas. Hoy muchas están remodeladas y otras, bueno, probablemente no. Pero ¿de qué época son y cuál fue el propósito? ¿Eran viviendas particulares de familias? Sí, bueno, en realidad hubo muchas familias. La primera casa de material del barrio de La Boca es el Palacio Sichero, ya desaparecido. Que además tiene la particularidad que allí tuvieron su atelier. Estamos hablando de Pedro de Mendoza y Australia, hoy Benito Quinquela Martín. En ese entonces fue la primera casa de material a mediados del siglo XIX, y tuvieron sus ateliers allí, Victorica, Quinquela, La Cámara. ¿Me falta alguno, Walter? ¿Vos te vas a acordar? Bergottini, el escultor. ¿Se acuerdan de Bergottini? Que terminó sus días viviendo en el castillito de Vialidad, que está en el puente viejo de Barracas, el de Vieites y Ducán, Vieites y el Riachuelo. Esa casa fue demolida en los años 70, pero hubo muchas casas de material y tipo palacio de La Boca. Yo recuerdo particularmente una que tampoco está, que fue de un personaje importante del barrio de La Boca, que fue el primer diputado que tuvo La Boca en el Congreso, Pepe Fernández, José Fernández, un hombre que vino a La Boca a hacer política, no era de La Boca, era de San Telmo, y que empezó militando con las fuerzas mitristas en el barrio de La Boca. Los mitristas siempre fueron muy fuertes, en La Boca habrá presencia de italianos, los italianos a través de Garibaldi tenían su pasión por Garibaldi, su devoción por la figura de Garibaldi, tenía una vinculación muy fuerte con Bartolomé Mitre. Pepe Fernández acompaña a Bartolomé Mitre en las batallas que tuvo contra el gobierno nacional en el 70, en el 74. En el 80, Pepe Fernández se ve que tenía algún tipo de ubicación, de capacidad de rumbear para dónde venía la cosa, y se pasó de bando, se pasó al bando de Roca. Entonces, cuando pierden las fuerzas autonomistas, las provinciales, las provincialistas, y se federaliza la ciudad de Buenos Aires, Pepe Fernández estaba parado del lado que le convenía, era el bando del Estado Federal. Y en esa elección lo consagran diputado nacional. Y Pepe Fernández construye un palacio, porque además era un tipo que tenía se notaba que tenía ambición de continuar con su cursus honorum, y se construyó un palacio que nunca llegó a habitar porque se murió bastante joven, y fue adquirido por el Club Boca Juniors. Era en la avenida Almirante Brown, al 900, la cuadra que se tuvo que hacer porque está la sede del club. Yo tengo algunas fotos, así que si te gusta te puedo llegar a conseguir alguna, y te dibujás el palacio de Pepe Fernández, que fue sede de Boca Juniors. Más importante que haya sido sede del Club Atlético Boca Juniors que la casa de Pepe Fernández. Yo conocí a la nieta de los Sichero, que me decía que ella iba todos los días a tomar la leche con la abuela, pero que para ella la casa era lo mismo esa, que si hubiera sido otra. Pero iba a la casa, estamos hablando, la casa de la calle Pedro de Mendoza y Australia. ¿No? La de la calle Brown, 900, que ese era un palacio, sí, que fue demolido. Yo no alcancé a conocerlo esa casa. Claro. ¿Vos sabés de cuál hablo? Estás hablando de la que estaba en la cuadra donde se hizo la bajada del puente. Sí. Sí. Diego, sí. Hay una pregunta ahí desde hoy.
señor. Ahí desde hoy, No, Raúl Fortes. estimado compadre, una mención y algo que quiero que cuentes. La mención era la famosa foto de Hipólito Yrigoyen en el incendio de las Catalinas. Ah, claro, Con sí, el sí. jefe de policía de la ciudad, Sí, mirando que se estaban quemando, que ardieron durante el día los galpones llenos de lanas y cuero. es cierto. La famosa Cierto. foto En de el año Yrigoyen, 1929, de Bombín. con bombín y sin cuello, porque salió con la camisa Salió sin de cuello. noche a ver cómo Claro, se de quemaba. noche, sí, Vivía sí. muy cerca, acá en la calle Brasil. En la calle Brasil. Y otra, ya que hablaste de Roca, contar la historia de cómo Roca tuvo que venir a sofocar a los italianos rebeldes. Bueno, acá hay autoridades para hablar de la cuestión. Yo creo que los de Roca, yo atribuo a la línea de Rodríguez Ponciolo que la presencia de Roca en el barrio de La Boca es legendaria, es una leyenda urbana. Siempre me incliné por la versión de que vino el ministro de Guerra, Nicolás Levalle, que además era Ceneice. Hablaba el Ceneice porque era genovés. En aquel levantamiento del 82 de la primera República de La Boca, me parece que el que vino a pegar 4 gritos y a poner orden, yo me inclino, no tengo ningún documento que desmienta eso. Eso lo dice Busich. Incluso, claro, pero yo creo que en realidad la figura determinante en eso fue, sobre todo por la cuestión del idioma, fue la personalidad de Nicolás Levalle. Estoy casi convencido de eso. Lo que sí quisiera decir es que la elección del primer diputado socialista que nos corresponde al barrio de La Boca, cuando se aplica la ley de circunscripciones, la ley de un diputado por circunscripción, y en el barrio de La Boca sale electo Alfredo Palacios en 1904, lo que nunca se termina de decir, y no desmerece nada a Palacios, que además después tiene 60 años de trayectoria parlamentaria y haber sido autor e inspirador de las grandes leyes sociales. Lo que sí hay que reconocer que los que le vuelcan la elección en favor de Alfredo Palacios, porque si no ganaba el candidato mitrista, fue precisamente Pepe Fernández, que para ese entonces, la gente de Pepe Fernández, los roquistas, viendo perdida la elección, se votaba a la vista en esa época, se votaba de viva voz y a la vista, es decir, no existía el voto secreto que se sanciona recién con la ley Sáenz Peña en el año 1912. Se vuelca el voto del roquismo y de algunas fuerzas conservadoras se elegía un solo diputado por circunscripción, entonces para no perder ese diputado se lo entregaron al socialismo. Pero Palacios hizo una campaña muy encomiable en el barrio de La Boca, recorrió los conventillos acompañado nada menos que por Antonio Saccagnini, que es el primer diputado obrero argentino. Alfredo Palacios es el primer diputado socialista, pero Antonio Saccagnini era verdaderamente obrero electricista. También habitante del barrio de La Boca, fue concejal y diputado. Y él era el que hacía un poco de traductor, porque ni Palacios hablaba Ceneice ni entendía lo que le decían los gringos de los conventillos. ¿Qué fue lo que pasó en cuanto a la República de La Boca? Claro, Alfredo Palacio todavía se llama. En realidad ahí hay dos cosas. Lo de la República de La Boca, a la que estamos haciendo referencia ahora, fue ese levantamiento, si se quiere, esa rebeldía Ceneice, barrial del año 82. Lo que después surge es un movimiento importante e interesante en el barrio, que es el de la agrupación humorística de la República de La Boca. Anda por ahí Humberto Germec, que ha sido un protagonista de los tiempos de Victoriano Caffarena, ¿no? Humberto, ¿querés decir algo? No hace falta que te pares, Humberto, habla. Se para porque es un caballero. El doctor Humberto Germec. Bueno, la República de La Boca fue la segunda en realidad. La República. No llega. El Victoriano Caffarena. Fue muy importante. Caffarena era el escribano de Romeo. Ponía mucha plata también para. Claro, por supuesto. Y era muy chistosa la festividad que se hacían. En una oportunidad, sabiendo que todavía estaba en Montevideo por unas reuniones, me dijo que fuera a ver al presidente Parvadomus. Parvadomus es la República en Broma del Uruguay. No lo pude encontrar por ningún lado. Y después al final me encontré en un boliche con Barzuco, un general era. Me mandó con una persona, me hizo mostrar el Parvadomus.
Arenas, muy enfermo, tuvo una CB y se murió. Y ahí se terminó la República de la Boca. Después se continuó, pero la República actual no tiene ningún valor, ninguna conexión con esa República. Claro. Pero esa república a la que vos te referís se creó como una agrupación humorística, pero tuvo tradición de muchos años de continuidad. Pero si se hacían elecciones, Claro. se elegía el presidente de la República y los ministros, cualquiera debe haber todavía las elecciones fotografías. Cuando Sí, en carnaval, cuando la gente, eso sí que era fácil. a las 5 de la tarde, con la cinta para ver el corso, que iba a empezar como a las 8 de la noche. Pero se juntaba tanta gente que iban las familias enteras con sillas y demás a sentarse a tener el lugar ahí en la... Bueno, que la Boca tuvo 3 corsos o 4 en Pineto. 3 o 4. Almirante Brown, Olavarría, California. Esos 3 seguros, no sé si no hay otro más, pero esos 3 seguros. Almirante Brown, Olavarría, California. Y las comparsas eran famosas. Y las agrupaciones humorísticas, las murgas. Las comparsas, Amante a la no es murgas, comparsas. Bueno, acá recién se fue Chisita porque iba a los Era- Villeras. Claro, pero eran Los nenes de Suárez y comparsas. Caboto. Sí, Pero eran comparsas y competían. ¿Cómo? Esa. ¿Vuelven? ¿Los nenes de Suárez y Caboto? Están ahí. Contalo. No, sorpresa. Sorpresa. Están tratando Ya los no es hijos. sorpresa. La historia del castillo de Benito Pérez Galdós. No la conozco. ¿Vos la dibujaste? Es la tapa de una de Era cosa. Y del mártir de la Boca, ¿Eh? el famoso mártir que había en la Boca, que era el centro. Claro, porque no había una plaza o un lugar central que estaba el famoso mártir de la Boca, que estaba ahí. Que le ganó, no supo el destino de él. No. Una vez a Hemingway dicen que posiblemente esté en algún punto de la cordillera, no sé en qué institución. Bueno, habla fuerte, Chela, porque hay gente que pregunta en las primeras filas. Está refiriéndose al mástil de la calle Ese Pérez mástil estaba, Ahí estuvo el Ateneo, había un gran primero de un lado y bulevar que iba desde Almirante Brown, todo Benito Pérez Galdós, hasta Pedro de Mendoza, donde funcionaba unos días una feria popular. Estaba franqueada por unos árboles fantásticos y muchas veces con el Ateneo teníamos oportunidad, como era tan tranquilo que no pasaban casi ningún colectivo, algunos autos, podíamos hacer la exposición en la calle y en la plazoleta. Y en la esquina de Almirante Brown, como dice la señora, estaba un mástil precioso que en las fechas patrias se izaba la bandera y concurrían todas las instituciones de la Boca, como los bomberos, los buicaos, de las iglesias y las escuelas cercanas. La escuela número 1 con su abanderado, la número 6 de Almirante Brown y Villafañez, la número 2 donde estudié, y íbamos con la bandera y allí se armaba un palco muy lindo y las autoridades importantes decían sus discursos y más de una vez Busich habló representando así a la Boca sobre la fecha patria, sea el 25 de mayo o el 9 de julio o San Martín, porque se festejaba en la época cuando yo era niña el mismo día. El 25 de mayo no había turismo que podía vencer a una fecha nada menos que un 25 de mayo o un 9 de julio. Entonces se armaba una fiesta preciosa de la argentinidad. Acá tenemos la historia de la educación del barrio de La Boca, porque tenemos a Chela Guermé, a Dora Tadilla Rodríguez, a María Lujano Tibera. ¿De quién me estoy olvidando? Porque por ahí hay otra maestra de la Guardia Vieja. No, estoy hablando. Que no la veo. Y aparte fueron maestros míos. Pero claro, fueron nuestros maestros.
pueden contar la historia de la escuela Carlos de la Pena, que es en sí misma una historia de San Martínez. Pero es un poquito más chico. Con Teresita, que se fue recién. Lo digo acá, la verdad que tenemos exponentes de la historia de nuestra educación. Señor. Los dos enemigos más grandes de los habitantes del pueblo, el fuego y el agua. Sí, sin lugar a dudas. Los incendios y las inundaciones. Sí. Todo lo que hemos vivido en los convertidos durante tanto tiempo, de alguna forma padecimos ambas cosas. Claro. Bueno, y ahí se probó lo que decía Liliana recién. En esas circunstancias dramáticas de los incendios y las inundaciones, era donde surgía el espíritu solidario boquense. Por eso en la Boca surgen los bomberos voluntarios primero. Los de abajo iban arriba, Sí, claro. compartían todo en los pisos de arriba, recibíamos a los de abajo, que venían con los huesos, la pizza, los videos, todo, porque íbamos a comer todos juntos arriba. Entonces quedaban los papás y la casa de abajo así levantando las cosas. Una vez se levantó la tapa y el papá me lo vio y sacó los brazos. Bueno, yo recuerdo la anécdota de Rubén Rodríguez, no me acuerdo qué pariente fallece y los agarra la inundación del 40, el abuelo, y bajan el féretro, un vecino, a hombro, se carga el féretro cerrado del abuelo de Rubén, que era el abuelo Ponciolo, si no me equivoco, y baja la escalera del conventillo con el féretro, una persona. Un hombre que era un urso, se pueden imaginar. Y trabajaría en el puerto. Eso es un ejemplo de lo que era la actitud del vecino boquense, solidario frente a estas circunstancias. Bueno, en ese sentido hay historias para contar, bueno, el heroísmo de los bomberos voluntarios de la Boca, los bomberos de la Vuelta de Rocha, que son posteriores, pero no, todas las fiestas en los patios de los conventillos, todo bajaba cosas y ahí se hacía con los bailes, todo, el carnaval. La denominación del barrio Alfredo Palacio. Sí, eso es de la democracia, esa es una ordenanza del Consejo Deliberante del año 84 o 85, si no me equivoco, usted me va a corregir. Pero es inminente, cuando vuelve la democracia, una de las primeras medidas de este Consejo Deliberante fue poner a Alfredo Palacios a este barrio. ¿Adquiere carácter de barrio? La pregunta es, ¿adquiere carácter de barrio? ¿Y por qué no? No. Barrio oficial no es. Catalina Sur está claramente dentro de lo que son los límites territoriales del barrio de La Boca. Pero la denominación dice barrio Alfredo Palacio. Sí, bueno, porque también... Como el barrio Rawson o el barrio Los Andes. Como el barrio Rawson o el barrio Los Andes. Claro, esos complejos habitacionales, él está citando el caso del barrio Los Andes, pero también hubo posteriores, el barrio Zamoré, el barrio Copelo, Piedra Buena, pero ¿dónde están? Están dentro del Lugano, pero no prendió. No prendió nunca. En definitiva, por alguna razón, yo creo más que nada de costumbrismo, todos siempre hicimos referencia a Catalina Sur. Esto no es en detrimento de Alfredo Palacio, porque es claro que Palacio siempre tuvo simpatía en este barrio. Palacio venía todos los años a La Verde a rendir cuenta de lo que había sido su labor durante el año en el Congreso. Pero toda esa zona, que es Catalina, ya la conocíamos con ese nombre, por el nombre de la empresa. Claro, lo que dijo Formento temprano, claro, era una denominación popular. Catalina Norte era ya en retiro, frente a la estación. Sí, Andy. Sí, puedo aprovechar, porque el sábado 29, como dijo Enrique, está la fiesta de, o Alfredo, no sé qué fue, está el cumpleaños, se festeja el cumpleaños de La Boca. Y ahí van a estar 106 instituciones en estanque, cada una va a tener su particularidad y su historia. Te Recuerdo Barrio va a tener fotos de Catalinas,
va a haber otras instituciones van a poner fotos de inmigración y va a estar la Unión de la Boca. Bueno, son 106, no voy a nombrar a todas porque son un montón, pero quería, que me sorprendió que dijo que era de checa la señora que habló. Va a haber un ballet de danzas checas a las 4 de la tarde, así que, y durante todo el día va a haber espectáculos y shows que van a ser todos artistas de nuestro barrio. Entre los que van a estar los chicos de la Escuela de Música, va a estar Juan Contreras con Carlos Guevara, van a estar, bueno, Ramiro Boero, va a estar Victoria Sotalic, la hija de nuestro querido Sotalic, Demetrio. Así que bueno, están todos invitados a las 12:30, a las 12 empieza con un desfile de embarcaciones en el puente transbordador. Pedro de Mendoza y Almirante Brown. El escenario está en Pedro de Mendoza. Yo tengo unos volantitos, si quieren, para pegar en algunos edificios. Porque me tengo que ir, que mi hijo está recién operado. Así que bueno, están invitados a la 1, paella gratis. Y lo mejor de todo esto que nos podemos reunir a pesar de las diferencias, 106 instituciones para organizar una fiesta en nuestro barrio. Así que bueno. Y un recordatorio más. Mañana a las 7:30 de la tarde en el Teatro Berni, el maestro Guevara, también en el marco de las celebraciones de la Boca, va a dar un concierto a la gorra. Todo lo que se recaude va a estar destinado para el proyecto Un Techo para mi país. Así que a quien le guste el jazz, la música que va a predominar, también puede asistir. Y el domingo a las 7 en el Teatro Brown, la Boca, una pinturita que habla de la gorra. A la gorra. Bueno, ya que están pasando todos los chicos. Señor. Quiere hacer una referencia a los vecinos de su familia de origen. En la Boca, una colectividad Sí, muy fuerte. tremenda. En la esquina de la y Necochea tenían 3 o 4 restaurantes que eran de origen los propietarios. Tenían Café Balcán, el Sora, todos nombres yugoslavos. Croatas y eslovenos. Sí, sí. Y ellos estaban magistrados a la tarde y hablaban en el idioma de ellos y estaban todos reunidos ahí en esos lugares muy grandes. También hubo una colectividad china en la Boca, que ha pasado prácticamente desapercibida, pero Félix Lima, en sus crónicas de Buenos Aires, hace una referencia, contrariamente a lo que se cree, porque en la Boca le decimos barrio chino a la zona detrás de Plaza Matanzas. Sin embargo, el barrio chino propiamente dicho, con fumaderos de opio incluidos, estaba muy cerquita de donde está Impulso ahora, La Madrid, Necochea, Ministro Brin, para allá. Tenemos un amigo que participa de nuestra agrupación en Impulso, el doctor de Luca, cuyo suegro tenía una cigarrería, la famosa cigarrería Mérega. Vos te debes acordar, Luisita. ¿Te acordás, Luisita, de los Mérega? Bueno. ¿Y cómo le decían a Mérega? ¿Cómo era el nombre de pila de Mérega? No te acordás, pero le decían Chung. Los chinos lo habían adoptado. Entonces le habían dado un nombre chino, entonces él era Chung, Mérega, era Chung. Yo digo cigarrería porque me acuerdo, Luisita, que estás acá, estamos hablando del mismo rubro, por eso digo, te acordás de los Méregas, te tenés que acordar porque es el mismo rubro de tu familia. Era la cigarrería. Todavía tienen, exactamente. La cigarrería del Pedro de Mendoza al lado de la pizzería. Casi al lado de la de Cárrega. Bueno, había una pipa grandota así apoyada sobre un pie en la puerta de la cigarrería y estaba siempre ahí. Y un día salíamos de la escuela, yo iba ahí a Pedro de Mendoza, la famosa escuela de Quintela, y no sé por qué nos amontonamos, salió uno y tiró la pipa al suelo.
salimos corriendo y a mí me agarraron. Me salvó a mí la maestra de primero superior B, que era la señora de Cárdegas, Blanca de Cárdegas, y salvó al negrito en ese momento. Déjemelo a mí, me dice, le dijo al dueño. Y ahí me pude ir. Zafó. Había tirado la pipa al suelo y no sé si no se lo Los Cárrega tenían la ferretería y fueron siempre los grandes amigos y además lo ayudaron mucho a Quinquela, fueron protagonistas de la creación de Caminito, porque en realidad ese es lo ideó Quinquela, pero el empuje que pusieron los Cárrega y el material y el dinero que pusieron para hacer realidad Caminito fue muy importante. Esos eran los compinches de Quinquela, los Cárrega. Se reunían siempre los jueves con todos los... ¿La calle California? Cuando la levantaron en el Miguel. Fueron cuando vimos el show, por lo menos. La primera vez a los quienes se encontraron chiquitos. Sí. Se levantó California desde todo Mendoza Patricio. Tenía el mismo nivel